de invitar a 3 autores de los siguientes trabajos. Elizabeth Carrera, metalurgista en Compañía Minera Antamina. Cristian Curo, superintendente de metalurgia en la Sociedad Minera El Brocal. Y Hernán Valdivia, superintendente de metalurgia y laboratorio en Compañía Minera Antamina. Gracias. Es importante ser riguroso con el tiempo. Las presentaciones solamente deben tomar 15 minutos y las preguntas 5 minutos en total cada autor, y total tienen 20 minutos. Invito a tomar, ¿no? Ya. Bueno, ¿me das esto, no? Gracias. Ahora, invito a tomar al podio a Elizabeth Carrera con el tema caracterización mineralógica automatizada, implementación en TIMA, estrategia de difusión, aplicaciones exitosas en concentración de minerales, cobre, zinc, moly en Antamina. Puedes iniciar. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Para mí es un gran honor estar presente hoy en el foro TIS de este marco del Perumín 2337, y quiero presentarles un trabajo que nos ha llevado varios años en desarrollarlo. En este caso, nosotros estamos priorizando la importancia de caracterizar nuestros minerales desde un enfoque metalúrgico. Por eso hemos desarrollado en estos últimos 4 años la implementación de una tecnología que seguramente muchos de ustedes ya conocen, de barrido aplicada. Luego de eso hemos desarrollado una estrategia compleja de difusión de estos resultados, y finalmente hemos aplicado la también seguramente todos ustedes conocen, para interpretar algunas de las cosas que están sucediendo en nuestra mina. Antamina está por ello tiene una mineralogía muy compleja, minerales de calcio, pero también está en contacto con una zona de dique que nos proporciona otro tipo de hablando y me escucho mi voz. Cuando nosotros procesamos, procesamiento y lograr establecer un procesamiento eficiente. Además de ello, Antamina en los papeles con Antamina JP. En una etapa cobre con molibdeno, en una siguiente etapa
trabajamos por campañas, porque el mineral presenta justamente características que necesitan este tipo de control. Para procesar cobre pero y no molibdeno, es, tenemos la primera, es aquí. el primer Hay un diagrama cruce, para creo. procesar cobre y zinc, el segundo diagrama cobre, el tercer diagrama. El rojo Yo quisiera Sí, pedirles ajá. que por favor revisen Sí, con no. cuidado Escuchamos, estos Ajá. diagramas. Lo que está en la plan, no importantes. escuchamos y se eso. cruza. Para nosotros era importante resolver problemas en la construcción. Por ejemplo, para responder esta pregunta. Ustedes están en... El concentrado final de molibdeno, ¿cierto? Perfecto, nosotros hacemos eso. Pero también tenemos que ir aguas atrás, porque si ese molibdeno presentó una característica distinta, algo sucedió. Y está prendido en el mío, en mire. nuestro concentrado full, ¿cierto? Sí, Si nuestro ajá, concentrado sí. full está dentro del estándar, algo sucedió en nuestro procesamiento. Esa es una de las respuestas que nosotros hallamos en capacidad de dar desde el enfoque de mineralogía de procesos. Ok, entonces como nos dimos cuenta de la amplia necesidad de información que necesitamos para cada día más eficientes, para cada día poder dar Este micro nos escuchamos a... mientras de ella. Luego, como estábamos adentrándonos en lo que es la mineralogía de procesos, lo que nosotros también teníamos que enfocarnos es que se tenía que analizar varios flujos. Por eso la importancia de lo que les comenté hace un momento, del diagrama simplificado que estamos utilizando. Entonces, para responder por qué hay una baja recuperación, necesito el alimento, tengo que saber si estaba dentro de las características estándar, tengo que revisar como partículas finas, toda esa información la tenía que estandarizar. Entonces, por eso se decidió cuáles iban a ser los flujos que iba a analizar. Pero también era algo importante.
¿Voy a analizar cada hora? No, la técnica no me permite analizar cada hora. Entonces, decidimos que se iba a analizar cada corte de 24 horas. ¿Por qué? Muy importante. Al contrario, cuando lo prendo... Esta información es el balance de producción diario. Un balance de producción diario que se cierra después de 24 horas, ese va a ser mi referente. Si yo quiero saber cómo fue la eficiencia de la planta durante esas 24 horas, para eso tengo el balance de producción. Entonces, eso fue lo que utilizamos. Pero luego de esto, ustedes comprenderán que verter información muy numérica, de manera aislada, era una complejidad que la vivimos, fue parte del proceso. Entonces vimos esa necesidad de que esto ya no sea solo algo puntual, sino porque que acá no es nadie toca, marcado en un nosotros set de dashboard. Los sets de dashboard nos ayudan justamente a validar tendencias, variaciones, algo que nos podría estar impactando en el procesamiento diario. Ok, entonces para lograr todo este trabajo tuvimos que interrelacionar. La planta concentradora nos proporciona información del proceso, nos proporciona el mineral y nos proporciona el problema. Nosotros desde el área de metalurgia y mineralogía tenemos el equipo implementado, la metodología y el soporte del área de IT. ¿Para qué? Para ayudarnos a englobar todas las ideas, toda esta cantidad de información que es tan importante en una información gráfica y de fácil acceso. Luego, obviamente, súper importante, el soporte, el apoyo, la confianza de nuestros líderes, en este caso Fernando, David, y el trabajo continuo, dedicado y con mucho esmero de nuestros colaboradores. Sigue así. Van a ver en la parte inferior. Está Irving.
Nuevamente nos llena de orgullo y nos agrada mucho poderles transmitir esta experiencia que hemos tenido con la implementación del microscopio electrónico de barrido por dos motivos. Nos ha ayudado a solucionar muchos inconvenientes desde el enfoque mineralógico, indicando a veces alguna justificación del por qué el problema sucedió, o a veces aportando con ideas de cómo está el mineral que se puedan implementar de repente en la concentradora y lograr tener un impacto importante. Además, esperamos que la tecnología siempre sea tomada en cuenta para mejorar nuestros procesos. Creo que es importante hacer uso de lo que hoy en día tenemos disponible y, de hecho, la inteligencia artificial, la analítica avanzada, de hecho, son herramientas fundamentales. Eso era por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muy Ancha suma kusamin Elizabeth. Kunan hasta anta pui kuna karishan. Y tengo aquí. Wahmanta kunan KP kashan. En el caso que es presentado para complementar el análisis. Imene ya kashan kichis KP karishan kunan hasta anta ibuya kui kuna karishan. Tapui kuna karishan. La mineralogía, sin embargo, también tiene ciertas limitaciones. KP min kariki kuna karishan imenan kunan KP. Porque suena muy interesante el hallazgo acerca del concentrado de molibdeno. ¿Qué otras técnicas microanalíticas utilizas dentro de la compañía como para poder complementar el análisis que has realizado en el caso del concentro de mole? Sí. Bueno, comentarles que nosotros para elaborar la librería no solo hemos utilizado microscopía óptica para la parte de los minerales económicos, sino difracción de rayos X, que es una técnica que efectivamente al basarse en un criterio distinto a la microscopía electrónica, que solamente es el análisis elemental, en este caso estamos hablando de cristalografía, nos permite estar seguros que el mineral que estamos identificando como calcita es calcita. Esa ha sido la técnica de contraste, lo hemos aplicado en muestras de cabeza, en concentrados finales, y es más, justamente, seguramente a muchos les ha pasado que pensamos que la molibdenita es el mineral principal aportante de molibdeno, pero siempre surge la duda, de repente hay otro mineral que Kasayanta jojo mineral karingman hina. hemos hecho controles justamente para verificar que es molibdenita la que tenemos dentro de la estructura clásica de una molibdenita de yacimiento, pero la técnica sí o sí de control para lo que es gangas es difracción de rayos X. Muchas gracias. Hay 2 minutitos para 2 preguntas más. Al caso del negocio, o al caso que presentaste de la liberación, también realiza liberación por fracción, mineralogía con liberación por fracción para hacer la identificación de los problemas que pueden tener en cualquier etapa de explotación. Claro que sí, claro que sí. En su momento, para poder hacer una buena preparación de briquetas, garantizar la representatividad, fue justamente fraccionar nuestro material. ¿Por qué razón? Porque el comportamiento físico de una partícula de más de 212 micras con respecto a una de menos de 38 micras es totalmente distinto. Para flotar, para trasladar, tiene comportamientos distintos. Por ende, nosotros mayas hemos trabajado y trabajamos grados de liberación, asociaciones, y procuramos que esa información de alguna manera alimente a nuestra área operativa para que sepa cuándo tiene problemas justamente de falta de liberación. Claro que a veces el tonelaje nos juega en contra y dicen es mejor pasar más tonelaje que liberar más, pero bueno, eso ya son otras decisiones que no van en relación con nosotros, pero sí, nosotros hacemos el cálculo por fracciones y además no solamente calculamos los grados de liberación, sino también un aporte importante que tuvimos es que hemos logrado identificar
Por ejemplo, cuando tenemos alta cantidad de óxidos de calcio, perdón, de óxidos de cobre, que también afectan a la recuperación, o cuando tenemos silicatos de zinc, que también afectan a la recuperación de zinc. Muchas gracias. Definitivamente es una herramienta que tiene un caso de negocio muy positivo. Muchas gracias. Gracias. Permiso. A continuación, invitamos a Cristian Curo con el tema Geometalurgia del yacimiento hipógeno de sulfuros secundarios de cobre en Sociedad Minera del Brocal. Puedes iniciar. Gracias. Bueno, bendecido día a todos, que estoy muy contento y agradezco a la Divina Providencia por estar el día de hoy. Agradezco también a todo el equipo de Perumín y especialmente a los ejecutivos de mi empresa que han permitido presentar este trabajo denominado Geometalurgia del yacimiento hipógeno de sulfuros secundarios en una de sus unidades, como es la Sociedad Minera del Brocal. En mi vida profesional he aprendido algunas frases célebres. ¿Quién no ha escuchado "lo único constante es el cambio" de este filósofo Heráclito de Éfeso? Brocal aplica muy bien a esta cita filosófica. El cambio es parte del motor en la innovación y en el desarrollo de trabajos como este. Brocal, hasta antes del inicio de este estudio, operaba con dos minas, Atajo Abierto y la mina subterránea. Sin embargo, ya para inicio del año 2024, el Tajo fue cerrado, dejó de operar e impactó negativamente en el tratamiento de la planta concentradora, reduciendo su producción. Sin embargo, los finos metálicos tenían que producirse de todas maneras. Si tenemos menos tonelaje como planta que nos queda, subir la recuperación, al margen de la ley de cabeza que tenga que ingresar por parte de... Es así que se implementaron 3 hitos importantes. Se hizo todo un estudio que fue validado a nivel de laboratorio, industrial, y al final logró obtener una nueva configuración del circuito de molienda y flotación. Esta disminución de tonelaje obviamente también impactó en poder mejorar la molienda a una granulometría mucho más fina. Y finalmente lograr el objetivo, que era una recuperación de 89% de recuperación. Iniciamos así el año 2025, todo el primer trimestre. Sin embargo, en Brocal los cambios continúan. Entonces se nos viene el siguiente reto: ¿cómo incrementar la vida de la mina? Brocal se caracteriza porque es probablemente una de las pocas minas, si es que no es la única, que produce casi entre el 90% de su mineral aportante de cobre es enargita. Sin embargo, existen también diferentes calidades de minerales y existía uno en particular, los cobres secundarios. Esos cobres secundarios que aún están en desarrollo para entrar en el tema de reservas, pero sí están contemplados en esta estrategia del Blue Sky. El objetivo de este estudio es hacer realidad la estrategia de Blue Sky y que este color verde que aún permanece ahí con un valor, no por temas de confidencialidad no se pudo colocar, poder hacerlo realidad. Para eso utilizamos una fusión entre las características geometalúrgicas que nosotros conocemos, este famoso tetraedro de caracterización geometalúrgica que tiene entre sus aristas el análisis mineralógico para ver la cantidad o los tipos de minerales, en este caso específicamente cobre, el análisis textural para ver el tipo de asociaciones y los grados de liberación, el análisis físico-mecánico generalmente asociado a evaluar la competencia del mineral. En nuestro caso, en Brocal no era un problema porque ya les mencioné que el tonelaje había disminuido, entonces estudiar o el impacto de los parámetros de conminución como el Bore índice, CPI, A por B, SGI, pues en realidad estaban ahí. Y el análisis químico importante en esta caracterización geometalúrgica. Esta fusión fue desarrollada con una metodología de proyectos, la denominada ruta crítica, pues existían tiempos y recursos limitados también para este estudio. Empecemos entonces con la parte mineralógica y textural. En el gráfico de la izquierda se enviaron 3 muestras representativas de probables futuros dominios con respecto a este mineral de cobre secundarios. La muestra número 1 tenía un porcentaje de enargita de solo 68%,
Un valor muy por debajo al valor típico que procesa Brocal, que está encima de 85 y 90%. Una muestra número 2 con un alrededor de 48% de energita. Y una muestra 3 muy complicada con solo 9% de energita. Esta estrategia que nosotros habíamos desarrollado hasta el primer trimestre del 2025, el objetivo era aplicarla con estos minerales. Por otro lado, en el análisis mineralógico también encontramos que al revés, con la disminución de la energita, estos cobres secundarios, formados principalmente por cobalita y digenita, iban en aumento. En el análisis textural, ya el gráfico de la derecha, pues validábamos el tipo de asociación, que en este caso seguía siendo el tipo lateral. Sin embargo, el grado de liberación de la muestra número 3, la muestra más compleja, tenía solo 54% de grado de liberación. Un valor menor al 70%, enseñado por nuestro querido doctor Canepa. En estas gráficas, a través de un estudio óptico, vemos que en realidad, y validamos un poco lo mismo, entre la muestra número 1 y la muestra número 2 sí existían algunas partículas de energita libre. Sin embargo, en la muestra número 3 ya no encontrábamos absolutamente nada de energita libre. Vayamos a la caracterización química. En Brocal aplicamos bastante el tema del ratio cobre-arsénico. Teóricamente, este ratio debería estar en el orden de 2.54. Sin embargo, encontramos que a través de esta caracterización química, la muestra número 1 tenía un ratio de 4, muy por encima del valor típico, y a este valor teórico mencionado. Una muestra 2 con un valor cercano a 8 y una muestra 3 que se disparaba totalmente con un valor de 22. Finalmente, en esta ruta crítica empezamos con las pruebas de la caracterización metalúrgica. Este es el esquema que fue desarrollado en Brocal y que fue aplicado a inicios del año 25. Es un esquema RSC con 5 etapas Scavenger, 3 etapas Cleaner, con una molienda fina de 120 micras y con una formulación propia de Brocal, ¿no? Donde utilizamos diferentes familias químicas, tionocarbamatos, benzometotiazoles, tiofosfato y tiofosfatos, en fin. En esta caracterización metalúrgica igual aplicamos 3 etapas. La etapa de cinéticas de flotación, las flotaciones batch y las flotaciones cíclicas, que en Brocal son muy representativas. Es una de las pocas plantas que se guía bastante por estas pruebas cíclicas. Nos genera no solo el resultado de la recuperación, sino también la calidad, lo cual es muy importante. En las pruebas cíclicas hicimos diferentes variaciones de los pH, una variable muy importante, el cambio completo de algunos reactivos como el Z6 por el Z11, validamos las formulaciones en estas familias químicas que había mencionado con respecto a la dosificación, y uno en particular que era el cianuro. Y ya mirábamos en estas pruebas batch que el efecto del cianuro ocasionaba un incremento muy notorio en el concentrado final. Sin embargo, con este esquema del cual nosotros nos sentíamos orgullosos, que teníamos una recuperación de 89%, solamente nos dieron recuperaciones para la muestra 1 cercano a 72%, para la muestra 2 62% y para la muestra 3 tan solo un 45%, y con calidades que no eran para nada comerciales, ¿no? Valores menores a 9% de cobre. Por eso es que entramos a una etapa de optimización. Comparamos los resultados de las pruebas estándar con este esquema que les había mostrado al inicio y con estas pruebas optimizadas, donde encontramos algunos cambios en la dosificación de los reactivos. Para la muestra 1 y 2 no se agregaba nada de esta familia química de tiofosfatos, en realidad una mezcla con ditiofosfatos, solamente se agregaba para la muestra 3 y validaba un poco lo que habíamos obtenido en las pruebas batch, el cambio total de Z6 por Z11. Finalmente, los resultados, que son el cuadro que se muestra en la parte inferior derecha, vimos que las calidades subieron. La menor calidad era de tan solo 18% y la más alta de 25%. Ahora sí, este concentrado puede ser vendido comercialmente. Y las recuperaciones subieron en casi todos los casos mayor a 14 puntos. Son pruebas cíclicas. Comparamos estos resultados con respecto a cada una de las aristas de este tetraedro que les había comentado y encontramos correlaciones en cada una de ellas. El análisis mineralógico, químico y físico-mecánico. En la parte de físico-mecánico enfocamos el tema del pH, considerando que la flotación es un proceso físico-químico.
Y encontramos que en estas tres variables, mineralógico, químico y con el pH, pues la recuperación se comportaba de una manera inversa. Aquí nos vimos en la disyuntiva de, para el caso de Brocal, qué poder aplicar mejor. Sabemos que el análisis mineralógico y textural es muy valioso, pero también sabemos que no lo tenemos que hacerlo en laboratorios externos. Recuerden que esta es una primera fase de este mineral que pertenece a la estrategia Blue Sky y necesitamos hacer muchas más pruebas. La variable de pH también es muy importante y guardaba una buena correlación. Sin embargo, era muy sensible al tipo de calidad de agua. Nos quedamos con el análisis químico. Finalmente también guardaba una buena correlación y encontramos un modelo matemático que es el que se muestra a continuación y con el cual comenzamos a hacer algunos análisis de sensibilidad. Para rangos de ratio de cobre arsénico que oscilen entre 4 y 5, había una media en la recuperación cercana al 84%, entre 5 y 8, la media era alrededor de 80% de recuperación de cobre y si este ratio de cobre arsénico oscilaba entre 8 y 22, pues la media igual era cercano a 72%. Bueno, entonces adicional a todo lo que habíamos encontrado, había un dato muy importante que no estábamos evaluando, que eran los elementos que son penalizables. En este caso, el dominio 3, aparentemente con una recuperación baja, también se caracterizaba porque tenía un valor muy por debajo a la muestra típica que procesa Brocal. Brocal normalmente tiene un contenido de arsénico de 8%. En otras unidades mineras donde he podido trabajar, es un escándalo, no se vende ese concentrado. En Brocal sí, 8%. Sin embargo, con este mineral de este posible dominio número 3, este valor de arsénico disminuía a tan solo 1%. Desde el punto de vista comercial, a pesar de que la recuperación era más baja con respecto a las otras dos muestras, este también tenía un valor adicional. Bueno, finalmente, y ya para terminar, yo quería quedarme con el agradecimiento en dos temas importantes. Así como mencioné que al inicio en la vida profesional he aprendido cosas que cambian, también he aprendido cosas que no cambian. ¿Cuáles son? Una de ellas, la amistad. La amistad permanece en el tiempo, durante todo el tiempo de nuestra vida y nos permite encontrar soluciones, en este caso aplicando la geometalurgia. El equipo de Buenaventura se caracteriza por eso. Este trabajo fue hecho no solo por profesionales, sino por amigos. Y la otra cosa que no cambia, pues, es a través de esta fotografía, en este año muy especial, que es un año de jubileo, es la fe en Dios. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Buena presentación. Pasamos a las preguntas, aunque tenías todavía unos minutitos, pero pasamos a las preguntas de rigor. He visto detenidamente tu trabajo respecto a los resultados que has obtenido en la recuperación y grado de concentrado, muy buenos. Pero me voy un poquito a la representatividad de las muestras que has utilizado para obtener estos resultados y poderlo proyectar específicamente en el Blue Sky, que es el insumo, que es el sueño. Sabemos que mencionaste que es un yacimiento tipo beta, es precisamente por esa característica del yacimiento que si nos puedes explicar un poquito cómo has logrado obtener esas muestras, la cantidad y la representatividad de muestras, cómo ha medido la representatividad de las muestras para el Blue Sky. La geometalurgia es un trabajo en equipo, especialmente entre geólogos y mineros, entre geólogos y metalurgistas. Y cada uno hace su trabajo en ese aspecto, ¿no? Nadie interviene, digamos, en el trabajo del otro, respetando cada uno los espacios. Estas muestras fueron enviadas por el área de geología. Hasta hace 2 meses existía otro superintendente de geología. El trabajo ya estaba elaborado, había sido presentado al Perumín y había sido aprobado. Existían cifras en la PPT. Sin embargo, esta nueva superintendencia que ingresó, pues igual está bien, quiere validar todo, ¿no? Es por eso que se denominó en realidad muestras, pero en realidad son dominios que hasta hace un par de meses estaban establecidos. Son 3 muestras representativas de 3 futuros dominios
que igual están siendo validados todavía y van a ser reconfirmados en todo caso. Por eso es que el estudio, este es un estudio de una primera fase, todavía continúa, pero ya tenemos toda la base, cómo se desarrolló, cuáles son las metodologías que vamos a aplicar, cuáles son los ratios en estos rangos que hemos obtenido los muy buenos resultados, y la idea es replicarlos en una segunda fase para corroborar todo lo que se viene y validar que este puntito verde que habíamos visto en el Blue Sky, pues sea realmente un valor certero. Ok. Entonces, con los compañeros de geología, ¿has obtenido solamente el input, que son representativos? No, en realidad, claro, son compósitos de diferentes calicatas. Okay. Es que no quería entrar al tema del dominio porque me dijeron, no vayas a mencionar esa palabra porque yo dije que son muestras representativas. Pero entonces me estoy saliendo de lo que me han dicho, ojalá no haya ningún jefe por acá. Pero sí, son muestras representativas de estos dominios que ya habían sido establecidos, diferentes puntos, y por eso es que los resultados, como ves en los ratios, tanto en el análisis mineralógico, textural, químico, ¿no? Se nota la diferenciación clara que existe entre cada uno de ellos, ¿no? Sí es clara, debido al ratio del arsénico, de cobre arsénico entre 4, 8 y 22, definitivamente tienen un comportamiento diferente. Sí. Ok. Entonces, pasamos a una siguiente pregunta, ya que tenemos unos minutos más. Si hablamos del análisis textural, porque me has mostrado una gráfica del análisis textural, ¿también has encontrado alguna relación justamente de ese análisis textural con la dureza con la dureza de las rocas o con la dureza de los dominios? Los dominios también se dividen por ese análisis textural. ¿Nos puedes mencionar algo? Sí, en una de las gráficas estaba justo del análisis textural para ver el tipo de asociación. En el análisis textural lo que nosotros estudiamos fue si estaba asociado a un tipo lateral, ocluido, vetillas, corona, y lo que obtuvimos es que sí había una diferencia, pero en general abundaban en el tipo lateral. Que era muy parecido a la muestra típica que procesamos actualmente. Lo que también vimos en este análisis textural era el grado de liberación. Como lo mencioné bastante, también había una diferencia entre la muestra de un futuro dominio 1 y especialmente esta muestra 3, ¿no? Donde los grados de liberación, especialmente en esta 3, sí tenía un valor muy bajo de grado de liberación, que era alrededor de 54%. O sea, sí se ha hecho un estudio y no lo pusimos en el modelo matemático porque pudimos haber encontrado un modelo en función a las 4 variables, que ese en realidad sería el objetivo, pero un poco plasmándolo y sabiendo que se viene una segunda fase en esta validación de datos, era enfocarnos a solamente una arista, pero sabemos que entre las otras 3, y se vieron en las gráficas, guardan muy buenas correlaciones entre todas, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Y una última pregunta, y ya. ¿Cómo mides? Entiendo que tienes 3 dominios. ¿Cómo se mide esos 3 dominios o cuál es el plan que se tiene para medir esos 3 dominios en el plan de minado en el futuro? Porque al final entra el mineral todo en conjunto, ¿o lo están planeando por campañas? No. Mira, Brocal es una mina que la verdad tiene más voy a pecar con los años, pero más de 70 años. Y hasta hace 2 semanas, recuerdo que vino el director, ¿no?, en la cabeza más alta, en una reunión, y todo lo que teníamos mapeado era solamente la tercera parte de toda la oportunidad que tenemos. O sea, Brocal en realidad pues tiene para muchos años más. Y dentro de toda esta otra parte que estaba en blanco, y el director decía, ¿y esto por qué está en blanco? Porque no hay estudios, no hemos tenido todavía, no se ha hecho la inversión. Y a pesar de que Buenaventura se caracteriza, y esto lo aprendí de don Alberto, porque Buenaventura, su principal valor es la exploración. Por eso es que tiene varias unidades a nivel nacional. Aún así, este pedacito de mineral de cobre secundarios solamente aporta una cantidad. Por eso es que se le denominó como estrategia Blue Sky, porque sí está contabilizado, ¿no? Está el mineral típico a través de la mina subterránea que se va poniendo cada vez más complejo,
con los diferentes tipos de zonas que van ingresando. Está este mineral de cobre secundarios y hay otros más que forman parte de todo este conjunto de Blue Sky, ¿no? El estudio solamente se enfocó a los cobres secundarios, que es una parte de todo este espacio en blanco que les decía que representa todavía los 2/3 para seguir explorándose. Perfecto, está bien. Gracias, gracias, Cristian. Un aplauso, por favor. A continuación, invitamos a Now we would like to welcome Hernando Valdivia with optimization of molybdenite processes by sorting process before the flotation of copper molybdenum separation circuit at the Antamina plant. Thank you. Good morning. Thank you very much for attending this meeting. On behalf of Compañía Minera Antamina, it is a pleasure to share this opportunity with you. So, briefly, I'll explain an additional successful implementation that has been validated in the optimization of molybdenum production. We have improved both volume and concentrate quality. Well, in 1860, Antonio Raimondi already talked about this deposit. From his different trips to Peru, it is located in Conchucos, Callejon, and Ancash region. We have the deposit considered 1 in a million, with high mineralization rate as a result of multiple mineralization during the formation period. Our deposit is one of the 10 largest world producers that is characterized with a high concentrate of copper and zinc during the campaigns. In addition, we have as a byproduct, we have lead and molybdenum. And this talk will focus on molybdenum. Elizabeth, our microscope expert, has already talked about the deposit, but process engineer needs to have a clear idea, not only the metallurgical point of view, but also some analytical tools, and also needs to have a further knowledge of geology within the geometallurgical frame. So we need to translate what geologists tell us in order to fully understand the plant processing. As metallurgists say, we do not sell processed ore, we sell metal concentrate, zinc, copper, silver, and molybdenum. So let's talk about the deposit. We have a polymetallic skarn. This is the result of magma intrusion in the limestone package from Humasha and Serendine formation that changed this rock and prograde due to magma and retrograde, because in the prior image, if you allow me, you can observe this pond that maybe Antonio Raimondi saw the pond. That has created a retrograde alteration that has allowed the mineralization of this deposit. Skarn, it is a vertical body in the case of our deposit with defined zones. The intrusive that generated a metamorphization of rocks, that is a skarn near the endoskarn near the intrusive and exoskarn. The endoskarn and intrusive, we have copper and molybdenum mineralization, and the exoskarn has the content of zinc. There are a section of one of the limestone rocks. We can see these mineralization events, and they have caused different concurrences of mineral species that are not that positive for mineral concentration. At Antamina, it is quite a variable deposit. Something that we need to live with is high variability. The
lower image shows that in a regular operation day, the processing may vary from 6% of iron content up to 20% of iron content during the same shift. So variation, if we go to the deposit, it could be variable of a type of lithology in meters. So we are talking about a deposit that processes 145,000 tons a day, average. From that point onward, we work by campaigns. We work with copper molybdenum processing and copper zinc processing campaign. These campaigns are defined by bismuth content. But the core of the research is trying to separate and sort these concentrates in order to be commercially available. We do not sell them in bulk. We sell copper concentrate under our buyer's specifications, together the zinc concentrate, molybdenum concentrates, and lead concentrates. And I hope that I have properly detailed in order to be all on the same page regarding Antamina. What I want to show is the implementation at the cyclone of bulk concentrate stage in order to separate the contaminants and the pollutants in order to optimize molybdenum recovery. Since the deposit is variable, it has had some fracturing. It is highly friable. And the intrusive that enter into the limestone has also the fresh intrusive that are granular, but another intrusive that have been altered due to the entrance of meteoric water. Let me explain 3 steps. It is not the same to process molybdenum from an intrusive deposit to the south of Peru all the way down to Chile than processing molybdenum at the skarn deposit. Those that maybe has the opportunity in your daily activities, you know exactly what we mean. And the characteristic of this molybdenum is not granular, is resined. And if we see the picture next to me, hay alteración de roca hasta argilización, ¿sí? Producto del ingreso de los fluidos, ¿sí? Entonces los silicatos se han argilizado. Esto le brinda una consistencia distinta al mineral. No hablamos de dureza, hablamos de alteración. Y la alteración, ¿cómo se traduce en el procesamiento? Con un fluido plástico al interior de las celdas de flotación. Entonces, sumado a que no solo procesamos molibdeno y tenemos a metros mineralización de plomo, de zinc y otros elementos, hay una contaminación que hace muy compleja la separación. Otro tema de la problemática, ya cuando el concentrado colectivo o bulk está pasando al proceso, es que no logramos la recuperación. La recuperación se da en la etapa Raffer de la separación cobre-molibdeno. Posterior hay una etapa de limpieza mecánica y columnar. ¿Y cómo se logra la calidad de los concentrados? Con un circuito convencional para molibdeno, donde el enriquecimiento va aguas arriba y las colas van en contracorriente. Entonces, cuando no tenemos un grado comercial de concentrado, lo que hacen nuestros amigos de la operación es bajan un poco la intensidad para tratar de afinar el grado del concentrado. Pero esto trae consigo de que se genera una carga circulante aguas abajo. Esta carga circulante llega hasta la etapa Raffer, donde finalmente se satura el circuito y tenemos molibdenita gruesa que se pierde en el relave, afectando la recuperación del valioso de molibdeno. Y qué decir la calidad del concentrado, que no puede llegar a superar ese 50% de grado que tenemos. Ahí lo que vemos en esa gráfica es un estudio por fracciones de tamaño valoradas, donde se observó que sobre 53 micrones empezaba a decaer la recuperación producto de esta recirculación de gruesos en esta etapa Raffer, pero producto de lo que viene ya saturado desde la etapa Cleaner. Viendo esto a detalle y con el uso de la microscopía, podemos ver a similares escalas una molibdenita gruesa definida con algunos desplazamientos de calcopirita, que es natural en este proceso de concentración, pero para obtener un grado de concentrado de 50% a más. Sin embargo, a una misma escala de tamaño, vemos este material problemático donde la molibdenita es muy fina, hablando de tamaños reducidos,
que son inferiores a 10 micras en muchos casos, y la calcopirita también tiene esta característica. Entonces, este constituye un fluido sumamente inselectivo, sumado a otro evento, que es la presencia propia de la calcita del yacimiento, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero como línea base, ¿qué es lo que ha logrado? ¿Qué es lo que hemos logrado luego de varios análisis de la problemática? Es que en la línea base de esta investigación para el año 2023 obtuvimos una merma de 27% de lo que estuvo programado, proyectado en nuestro presupuesto para la producción de molibdeno, cercano a 64 millones que no pudimos recuperar. El siguiente punto, algo ya lo tocó Elizabeth también, es comparativamente a 200 micras, cómo está una molibdenita gruesa, y podemos hacer referencia al intrusivo fresco, que tiene una característica límpida. Sin embargo, la molibdenita muy fina tiene ese aglomerado inselectivo, por eso es que no llegamos al concentrado. Entonces, normalmente, un concentrado de buena calidad sobre 50% debe tener entre 2 y 4% de calcita, pero en esta oportunidad tenemos entre 15 y 21% de calcita que no puede ser separada. La solución la hemos visto en el día a día. Nosotros trabajamos con 3 hasta 4 frentes de minado, lo que hace un blending que no puede ser tan selectivo. Es así que implementamos, luego de los análisis, la separación, hacer un split y trabajar con las fracciones gruesas. Y la fracción fina, que es la que está en la foto más voluminosa, es justamente el overflow o el fino inselectivo. Pero ¿cómo incrementa la recuperación considerablemente? Y lo vemos ahí en las pruebas de laboratorio para cada campaña, cada día en la cual hemos llevado adelante esta implementación. Cuando hemos hecho el piloto, hemos logrado bajar de 64 a 72 micras, ¿sí?, el tamaño de corte de las partículas, flotando ese moli grueso, que es el que tiene mayor valor. Y el moli fino, que se va al overflow, dependiendo de su ley y sus características, puede irse como concentrado final o retornar al espesador bulk o colectivo para quitarle agua y quitarle esa carga. Si vemos ahí el monitoreo en la gráfica de barras, cuando hemos implementado el pilotaje, casi hemos duplicado la producción de molibdeno respecto a la que no se obtiene cuando se hace el tratamiento de todo el bulk. En adición, este es un muestreo comparativo y propio de la implementación. Nuestro circuito de separación cuenta con una etapa Raffer, mecánica, primera limpieza mecánica, un cleaning scavenger mecánico y 3 etapas columnares de enriquecimiento para el concentrado. Nuestra implementación ha hecho colocar un ciclón deslamador, ¿sí?, básicamente, para separar in order to separate the fractions. And as we can see, the recovery from rougher stages from the column, and we have a positive increase. This increase has been constantly monitored. And for the sample that we share, we have seen the 49.5% up to 53% concentrate without any problem. We have had even lower concentrates, but the trend is the same. The technique works, separating coarse from fine, and the main point toneladas por hora, logramos alcanzar 11.9 toneladas por hora de concentrado, lo que ha significado casi 3 veces el incremento en la producción. ¿Cuáles son los beneficios? Ponemos en cuenta la línea base de este menos 27% para el año 23 respecto al presupuesto, con este 20% sobre lo que fue presupuestado en el año 24, producto de esta implementación. Y no es que solo usemos el ciclón, la operación empieza con circuito estándar sin uso del ciclón. Cuando se presenta la problemática, es monitoreada y trazada, hacemos uso del ciclón y este ciclón es el que nos ha permitido tener esta continuidad. Hoy estamos en una producción controlada y bueno, producto de esto, los beneficios han sido cercanos al 56 millones de dólares producto de esta implementación para este año 24. Y la recuperación ha subido en el global del quinquenio
a 51.4, donde vemos una tendencia con las propias variaciones de la ley de cabeza que tenemos. También el metálico producido en el quinquenio superó las 8.000 toneladas, cosa que no tuvimos en los años precedentes. ¿Qué concluimos? Que esta implementación está validada. La compartimos con ustedes, como lo ha hecho Antamina y el equipo de metalurgia en particular, hasta esta cuarta participación en este foro, al cual agradecemos, y les recomendamos que hagan un análisis si tienen esta problemática de trabajar a un corte de 38 micras, que se puede dar en la microscopía, que lo pueden hacer por análisis valorados, a ver si tienen esta problemática e inténtenlo. Ahí nuestro equipo, como siempre, somos conocidos, somos parte de un solo equipo, ingenieros de procesos del Perú para cualquier parte del mundo. Eso quería compartir con ustedes y agradecer a Henry Bueno, que es el metalurgista senior, quien es coautor de esta presentación, a mi equipo de laboratorio metalúrgico y microscopía, a los ejecutivos de Antamina que siempre promueven este tipo de investigaciones, y en particular al Instituto de Ingenieros y a la ciudad de Arequipa que nos acoge una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernando, por tu presentación, muy buena. Pasamos a las preguntas. Tenemos solo 5 minutos. Claro que sí. Es muy buen tema, es muy completo. Así que esperemos no pasarnos el tiempo. Pero aquí tengo una consulta. Respecto al corte del deslamado, ¿cómo ha sido el proceso para que ustedes puedan llegar a ese corte, porque entiendo que también puede haber otras fracciones a las que se puede mejorar también, porque sabemos que el moli, mientras más fino, se vuelve de hidrofóbico a hidrofílico y se pierde precisamente en las fracciones finas este moli. ¿Tú nos puedes comentar o compartir cómo ha sido este proceso de poder llegar a definitivamente a esta solución? Sí, claro, Erika, gracias por la pregunta. En realidad ha sido un proceso largo. El yacimiento tiene ya 23 años y la problemática del moli fino no es actual. Entonces hemos ido haciendo un análisis, primero con las variables operativas como corresponde y que no dan resultado. Hemos tenido momentos en los cuales la producción se nos ha caído a cero, pero de ahí empezamos a hacer el análisis valorado para ver fracción por fracción y etapa por etapa dónde estaba la problemática. Sumado al análisis microscópico, electrónico, ahí tuvimos el punto de inflexión, puesto que para la microscopía tampoco no es fácil hacer tantas briquetas en todas las fracciones de tamaño, y con el criterio metalúrgico decidimos trabajar gruesos, más malla 70, finos, menos malla 400, y dejar el intermedio donde se dan las cosas. Entonces ahí hemos correlacionado que realmente la fracción fina en la menos 400 es la que es más nociva. En laboratorio para las pruebas de flotación hemos trabajado en malla 270 también, pero el evento mayor de mayor correlación se da justamente a partir de la malla 38 micrones menos, que es la 400. Muchas gracias. Y nos podrías también compartir, precisamente mencionaste que el ciclón no se utiliza todo el tiempo, solamente cuando es complejo el material. Sí, es que al trabajar con 3 o 4 frentes de minado, tenemos un plan minero. Sin embargo, las disponibilidades de equipos, ya tenemos 23 años, a veces nos fallan, y el equipo de servicios técnicos con el equipo de mina tienen que tomar el frente que está disponible, ¿sí? Entonces, ese frente disponible puede ser un frente intrusivo netamente con un moli grueso. Entonces, inicia la operación en el circuito. Bueno, lo limpiamos el circuito porque realmente procesamos plomo antes. Limpiamos el circuito y evaluamos qué característica tiene este ciclón, este concentrado bulk. Y lo procesamos con el circuito convencional. Si vemos que la respuesta es positiva, continuamos. Pero si vemos el deterioro y analizamos que la fracción se ha incrementado, que los contenidos de calcita se han elevado, entonces operaciones nos dice que ya no puede dar solución al problema, inmediatamente activamos el ciclón y procesamos. Es decir, o lo operarás en el 50% o en el 20% del tiempo aproximadamente. Te puedo decir que últimamente es más del 70%. Ok, perfecto.
Y esa fracción fina, también mencionaste que se va a un espesador o va al concentrado final. Dependiendo del análisis químico de ese overflow, si está por debajo de 0.2%, 0.1%, puede ir directamente como concentrado bulk hacia mineroducto y al puerto, como concentrado de cobre, o si no, si la fracción es un poco más alta, 0.3, 0.4, 0.45 excede, ya no lo podemos comercializar como concentrado de cobre, entonces lo pasamos al espesador bulk para que se mezcle con la nueva carga, recircule, poderle quitar agua y darle una oportunidad más de procesamiento. ¿Y cuánto de este moli está como que listo para irse al concentrado final? ¿Cuánto de ese moli de fino, por ejemplo? En el split del ciclón, En ese split del ciclón. es variable, estamos en pleno trabajo de optimización del ciclón, que son, valga el cherry, es CABEX 100, a veces estamos en un corte de 50%, no es tan eficiente, pero es suficiente como para mantener una recuperación y producción comercial. Ok, perfecto. No tengo más preguntas por ahora. Ya, si el Gracias. público tiene más preguntas, puede contactarse directamente con los autores también, en caso de Elizabeth y Cristian. Agradecerte, Gracias. Hernando, por tu participación. Un aplauso, por favor. Agradecemos a los participantes, a la participación de los 3 autores y los invitamos a ubicarse en el centro del escenario para la foto protocolar correspondiente.